Bienvenidos a un capítulo más en esta nueva semana. Tenemos un artista que tiene una historia maravillosa. Daniel Azuara, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Yo desde que estaba muy pequeño pues siempre me llamó la atención todo lo que eran los colores. Creo que todos los niños nacen con un don o con mucha habilidad para poder hacer muchas cosas. El tema está en que lo sigan haciendo y el apoyo de los papás para pues obviamente irlo desarrollando. A los 12 años me toca hacer un desnudo. Yo me di cuenta ahí que al ver visto un desnudo a esa edad, más que generar un morbo, generó una apreciación estética. Te enseñan a estudiar la anatomía del cuerpo humano de una forma distinta. Si el arte le llega a los niños, las generaciones futuras van a ser, la mentalidad va a ser distinta, ¿sabes? Claro. La sensibilidad va a ser otra. Parte de la solución para tener una mejor sociedad es acercar a los niños al arte desde muy temprana edad, a cualquier disciplina. Me he preguntado siempre mucho, ¿no? El tema de por qué existimos, de dónde venimos, por qué están las estrellas, por qué flotan, etc. Vivimos en una esfera, en un globo terráqueo. Porque estoy seguro que a partir de ese momento fue un tipo perfecto en tu vida en el que no quedó la mínima duda hacia dónde. Un artista no es visto si no es expuesto. La ciudad, la verdad es que a mí me recibió con los brazos abiertos. Wow. Me ha dado tanto la Ciudad de México. Yo siempre he creído que el arte no nada más es para comprar, coleccionar y admirar, sino que también el arte puede ser un medio para apoyar, para contribuir, para hacer un impacto también social positivo en las causas más vulnerables. Tengo grandes amigos en Ciudad de México que yo los considero mi familia. Yo he dejado que la pintura y el arte me vayan dejando por donde me tenga que ir. El arte trasciende después de la muerte del artista. Yo no lo veo como emprendimiento ni siquiera, ¿no? Ya es una carrera en la que tienes que combinar tu talento, tu creatividad y obviamente la disciplina, pero lo tienes que combinar también con la responsabilidad. Amigos del Tiempo Perfecto, bienvenidos a un capítulo más en esta nueva semana. El día de hoy tenemos una historia que estoy convencido que todas aquellas personas que son amantes del dibujo, del arte, de plasmar todo esto que pueden tener como parte de una creatividad en algo que pueda ser una pintura, una escultura, un simple dibujo. Estoy seguro que esta historia los va a inspirar porque tenemos un artista que tiene una historia maravillosa que ya vamos a ir platicando acerca de esto, pero quiero que nos cuente de viva voz y sobre todo que nos cuente estos momentos porque hoy en día su nombre figura en las grandes galerías y grandes exposiciones en México y también, por supuesto, parte de su obra en el extranjero, pero tampoco ha sido tan fácil y el día de hoy nos los va a platicar, así que quiero aprovechar para darle la bienvenida en Al Tiempo Perfecto. Daniel Azuara, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Estoy muy contento de venir contigo a este programa y compartir pues un poco de lo que hemos venido haciendo en todos estos años. Eso me encanta porque tenemos mucho de qué hablar y sobre todo, sabes que parte de la finalidad de este programa es inspirar a las personas en que los sueños se pueden cumplir, Daniel, porque no sé si te pasó, ya llegaremos a la actualidad, pero en la infancia, sobre todo quienes nos creamos en los años 90, siendo niños, existían estos mitos de quiero ser artista y siempre existía esta etiqueta de no, espérate, eso no es para ti, eso no va a suceder, estás loco, ¿qué te pasa? Sin duda eres un gran ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. Sé parte de tu historia y que no ha sido fácil, pero platiquemos y remontemos a ese Daniel Azuara niño. Naces en 1987 en Tepic, Nayarit. Cuéntame cómo fue tu infancia, cómo lo viviste, en dónde empiezas a descubrir el gusto por el dibujo primero, sobre todo esa edad, que es como siempre el primer acercamiento. ¿Cómo fue esa historia? Pues mira, justamente pues yo soy nayarita, soy mitad nayarita, mitad veracruzano. Los primeros 6 años de mi vida viví en la Huasteca veracruzana, es un lugar increíble. Y yo desde que estaba pues muy pequeño pues siempre me llamó la atención todo lo que eran los colores, ¿no? Entonces yo realmente desde muy pequeño pues mis papás siempre me impulsaron, ¿no? A hacer lo que yo quisiera. Entonces mi mamá es una mujer muy creativa, entonces yo lo que veía de ella pues automáticamente mi cerebro pues iba registrando, pues a ella le gustaba hacer manualidades, le gustaba pintar ropa y cosas así. Es increíble cómo los padres tienen tanta influencia. Exacto, ¿no? Es que y hay veces que piensan que los papás, o sea, los papás piensan que a veces los niños no se dan cuenta, pero sí nos damos cuenta de las cosas. Entonces yo recuerdo ver a mi mamá que tenía un montón de pinturas y eso me llamaba la atención, al grado de cuando yo iba creciendo, pues yo para Navidad mi mejor regalo era que me regalaran cajas llenas de plastilinas, colores, hasta todo lo que fuera totalmente didáctico. Sí.
Y pues bueno, ya estando en la primaria, fue cuando pues el dibujo me empezó a gustar. Los maestros, las maestras, ya era de que a los, no sé, 6, 7 años me decían, ay, regálame el dibujito que acabas de hacer, ¿no? Estoy hablando de dibujos de que dibujaba un dinosaurio, que dibujaba una casita, lo que sea. Pero que sí se notaba el talento. Sí, se notaba algo, o sea. Porque sí es un don con el que naces. Totalmente. Es un don. Creo que todos los niños nacen con un don o con mucha habilidad para poder hacer muchas cosas. Claro. El tema está en que lo sigan haciendo y el apoyo de los papás para, pues obviamente, pues irlo desarrollando. Y fue a los 8 años cuando literalmente yo a mis papás les dije que quería entrar a estudiar dibujo, pintura, lo que fuera. Y me estuvieron metiendo en varias escuelas y ninguna me gustaba porque me ponían a colorear. Okay. Como el de vamos a entretener al niño. Exactamente, pero fíjate, a los 7, 8 años yo decir, es que esto no quiero algo más. Wow. Y hasta que un día vi pintando en la plaza principal ahí de Tepic, estaban usando pinturas al óleo y eso me llamó la atención. Y mi papá fue y preguntó, no me querían aceptar porque era un niño muy pequeño, o sea, que en una escuela de artes que te acepten a los 8 años, y ya te estoy hablando de 1990 y tantos. Sí, era un tabú. Pues, sí, y aparte de que, oye, es muy pequeño, es mucha responsabilidad. Entonces, pues me aceptaron, pues imagínate, una escuela de artes donde todos los alumnos tenían entre los 20 y los 60 años, y yo, un niño de 8 años, pues ya estaba ahí aprendiendo. Entonces, oye, ¿y cómo fue ese primer día? Quiero imaginar que fue como cuando eres niño y llegas a Disneylandia por primera vez, el tener este primer acercamiento, y no sé si fue en esta etapa en donde estuviste con Rodrigo Pimentel. No, fíjate que, bueno, el primer día fue para mí emocionante porque fue una casa antigua, entonces aún recuerdo el olor de entrar al edificio y empezar a ver todo el salón lleno de pinturas, dibujos y todo, o sea, eso fue lo que a mí me prendió por dentro, ¿no? Algo. Claro. Entonces, pues ahí duré estudiando 5 o 6 años con un maestro muy reconocido en Nayarit, se llama Jorge Partida Brizo. Es de los mejores pintores en todo lo que es la... Fue en 1996, más o menos. Más o menos, sí, 1996, exactamente. Y ya después, gracias a eso, bueno, estudié arquitectura, me vengo a Ciudad de México y aquí en Ciudad de México tengo la fortuna de conocer a Rodrigo Pimentel, que en paz descanse. Entonces, a él lo conozco porque él exponía en la galería de Oscar Román. Y ahí nos conocimos, tuvimos alguna exposición en colectiva y él fue el que me dijo, Daniel, quiero, pues te invito a mi estudio porque me gustaría enseñarte técnicas y cosas que sé que te puedan servir para que puedas evolucionar todavía más. Sin duda, grandes mentores. Pero me gustaría regresar a este niño en el que me cuentas esta anécdota en donde entras, recuerdas esta casa antigua, este primer contacto ya con estos materiales profesionales, ¿no? Ya estás hablando de tener un óleo, de tener pinturas, de tener pinceles, de ¿cómo te sentías? ¿Qué sucedía dentro de ti? Porque al final, esto es importante mencionarlo porque muchas veces hay personas que sí, desde niños empiezan, ¿no? El que canta, el que baila, el que actúa, el que pinta, empieza a ver estos destellos, pero muchas veces ese trabajo también es al interior, que a muchos niños les llega a costar trabajo, pero que también si alguien nos está viendo, algún papá, algún hermano, y ven estos destellos, es importante platicarlo porque esas habilidades, bien lo decías, creo que se tienen que desarrollar desde niños y el apoyo de la familia es súper importante porque muchas veces el decir no por alguna razón, siempre, sobre todo hoy en día, creo que hay muchas formas de poder apoyar a los niños, ¿no? Sí, totalmente, porque, pues, en mi caso a mí me trajeron en varias disciplinas, pero yo siempre me iba por la creativa. Okay. Entonces dije, bueno, pues vas por aquí y ahí empecé. Y la verdad es que me hayan impulsado ellos a decirme, órale, pues todas las semanas vas a la primaria en la mañana y todas las tardes de 4 a 8 te vas a tus clases de pintura. Y eso para mí fue muy gratificante porque realmente yo me divertía mucho. A pesar que era el más chiquito de todos, de estar conviviendo también, tener una edad tan pequeña y tener compañeros de 30, 40, 50 años, se vuelve, o sea, es algo que también a la infancia, pues siento yo que genera un impacto positivo, ¿sabes? Claro. Y te voy a platicar algo muy sencillo. Cuando yo estuve estudiando, a mí me enseñaron a la vieja escuela, ¿no? Empezar desde el lápiz, el punto, la línea, ir evolucionando a las formas, el cuerpo humano. Llegó un punto en el que me tocaba hacer un desnudo. Y te estoy hablando del desnudo en 1999, o sea, ¿cuántos años tenía? Tenía... De 12 años. 12 años. Más o menos, a los 12 años me toca hacer un desnudo. Y yo me di cuenta ahí que al ver visto, era una mujer, era una chava que estaba acostada, al ver visto un desnudo a esa edad, más que generar un morbo, generó una apreciación estética.
que a mí me ayudó posteriormente a no ver de manera morbosa lo que es el desnudo. El cuerpo humano lo empecé a ver como un cuerpo bello, pero aparte de la anatomía, ¿sabes? O sea, ves de diferentes formas las cosas y eso ayuda mucho a disminuir como el tema del morbo. Hay muchas mentes que están bastante... Sí, que terminan sexualizando algo que puede ser arte, pero me imagino que eso estuvo acompañado evidentemente de una explicación de tu maestro, de tus padres, porque evidentemente tuvieron que haber pedido autorización, ¿no? Un niño de 12 años pintando o dibujando un cuerpo desnudo, entendemos que es arte, pero también, pues al final eres niño. Exactamente. Y eso es importante siempre acompañarlo de un adulto y siempre, por eso es importante, Daniel, que los padres estén siempre tan cerca de los hijos en este tipo de situaciones, porque es una edad tan frágil en donde quieres conocer todo y comerte el mundo, pero también el mundo a veces tiene estos matices medio oscuros que es importante acompañarlo, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y aparte que obviamente antes de llegar a eso, pues te explica, ¿no? O sea, primero cuáles son las medidas, las proporciones, te enseñan a estudiar la anatomía del cuerpo humano de una forma distinta a como la vemos, por ejemplo, en la escuela, en la primaria, ¿no? Que te dicen en biología, esta es la parte del cuerpo, este es el aparato, tal. No, acá era una anatomía artística. Entonces, yo me di cuenta que cuando vi eso, yo no lo vi con morbo. O sea, yo estaba trabajando, estaba pintando y todo, pues era un niño. Entonces, sí es muy importante, obviamente, el acercamiento al arte. Yo siempre he creído, si el arte le llega a los niños, las generaciones futuras van a ser, pues, la mentalidad va a ser distinta, ¿sabes? La sensibilidad va a ser otra. Entonces, siento yo que una gran parte de la solución para tener una mejor sociedad es acercar a los niños al arte desde muy temprana edad, a cualquier disciplina, pero eso sensibiliza mucho y nos evitaríamos muchos problemas futuros. Sí, completamente, empieza a ser, sobre todo creo que seguramente te sucedió, empiezas a madurar antes de, sobre todo que en esos años, todavía a los 14, 15, te trataban como un niño chiquito. Hoy en día ya alguien de 14, 15 años ya con toda esta era digital y toda la facilidad que existe de la información. Maduran. Completamente. Ahora platícame, empiezas a tener ya este acercamiento, empiezas a tener tus primeras obras. ¿Qué sucede después? ¿En qué momento empiezas a decidir? Porque al final la pintura tiene distintos géneros. ¿En qué momento empiezas a decir, me gusta el impresionismo, me gusta el surrealismo, me gustan los dadás, me gusta qué? ¿Cómo empiezas a hacer eso? Porque al final también entiendo que tienes toda una preparación, pero también empiezas a formar una identidad en el que dices, este soy, que eso es gran parte, el cual ves una obra de un artista y dices, es un Botero, es un Da Vinci, es un algo. ¿Qué sucede en esa parte en cuanto a tu formación? Pues mira, durante toda la formación vas experimentando diferentes estilos, ¿no? Porque es parte de la formación. Aprender a hacer bodegones, paisajes, aprender a hacer el cuerpo humano, retratos, etc. Entonces, yo a lo largo pues fui aprendiendo a hacer todos estos tipos de pinturas, que son pinturas que las tienen mis papás en su casa. Y cuando en 2010 hay un premio que me da a mí el gobierno del estado, que era un premio en artes. Entonces, me dan el premio en artes y en ese momento, hace 15 años, es cuando yo conozco a Oscar Román, este gran galerista aquí en México. Y cuando yo platico con él y le muestro mi obra, me traen, prácticamente me presentan, ¿no? Después del premio me presenta con él y él empieza a ver mi trabajo y me dice, ¿sabes qué? Me gusta lo que estás haciendo, sigue trabajando, pero ve buscando algo. O sea, trata de buscar una identidad. Claro. O sea, algo que tú sientas. Qué gran pregunta, ¿no? Sí. Es esa parte de generar una identidad. Dices, ok, ya lo sé hacer, pero encontrarte, seguramente fue todo un proceso. Sí, claro, porque entonces dije, ay, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Y empecé a ver muchos artistas que tenían como ya muy característico, ¿no? Lo que hacían. Y dije, yo voy iniciando, ¿qué puedo hacer? Y no fue como que, a ver, esto, sino que yo para ese entonces yo estaba estudiando arquitectura. Entonces, cuando yo empiezo a hacer como una investigación interior, ¿no? De ver qué es lo que puedo hacer, de repente me remonté a mi infancia, que yo desde que estoy muy pequeño siempre he tenido gran curiosidad por el universo, ¿no? Por el sol, por las estrellas, por la luna. O sea, me he preguntado siempre mucho, ¿no? El tema de por qué existimos, de dónde venimos, por qué están las estrellas, por qué flotan, etc. Y de repente, revisando también mis trabajos de arquitectura, me di cuenta que hacía muchos círculos, como una forma de desestrés. Cuando hablas por teléfono y haces rayones, claro. Y yo hacía puros círculos, y de repente dije, bueno, el círculo tiene algo, hay algo, pues, tengo algo con los círculos o las esferas. Y empecé a trabajar el tema de los círculos.
Y ahí empezó todo. Hice mi primera exposición individual en 2011 en Nayarit y lo hice en la Universidad Autónoma de allá del estado y todo fue en esferas. Wow. Y fue una exposición muy distinta porque en ese entonces, pues estoy hablando de hace 14 años, o sea, tenía 20 y tantos años. Sí. Entonces era como de los primeros pintores jóvenes en el estado haciendo una exposición individual y aparte mostrando una propuesta totalmente diferente, ¿no? Claro. En Nayarit estamos acostumbrados a ver mucho arte huichol, mucho arte regional y yo estaba saliéndome de eso, estaba ya plasmando algo totalmente diferente. Sí, claro, de lo local, ¿no? Exactamente. De lo propio. Y entonces me casé con la idea de la esfera y dije, bueno, quiero que la esfera empiece pues a evolucionar, a perfeccionarla, pero pues también el sentido de la esfera, el significado que yo le doy, eso fue lo que me gustó mucho, claro. Que es la esfera representa pues la madre de todo, ¿no? La contenedora de todo. Sí, sí. Entonces vivimos en una esfera, en un globo terráqueo. Y todo... Hasta esferas mentales. Claro. Las esferas de la vida, claro. Y incluso empecé a investigar y empecé a darme cuenta que todo lo que existe en la materia pues está hecho de partículas, de los átomos. Entonces todos son esferas microscópicas. Claro. Y los elementos, los cuerpos más grandes del universo son esféricos. Las lunas, los planetas son esféricos, las estrellas. Entonces dije, la esfera, o sea, todos somos esferas. Entonces la esfera le empecé a dar mucha personalidad y dije, por aquí va, o sea, voy a darle el lugar que se merece a un elemento esférico, geométrico, que es muy importante para la arquitectura, pero que también es parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Y a raíz de eso yo le empecé a dar mucha importancia, le empecé a dar protagonismo y afortunadamente, pues bueno, empezó a gustar. Y así fue como, pues la galería también me dijo, Daniel, vente para acá. ¿En qué momento... O sea, entiendo que todo este proceso al final tiene que ver también incluso con una parte emocional, en el que por un lado dices, híjole, ¿qué tengo que hacer? Por otro, vas descubriendo, te va emocionando, te va motivando. Sin duda tiene que ser una rueda de la fortuna emocional. ¿En qué momento descubres y que dices, esto es lo mío, este es el que soy? O sea, ¿hubo algún momento en especial, algún cuadro que hayas hecho que digas... ¿Este fue un momento, fue como ese tiempo perfecto? Sí, y esa anécdota casi no la cuento, pero me impactó mucho. Esto me pasó yo tenía 15 años, más o menos. La última pieza que yo hago en la escuela de artes era una pintura clásica. Entonces mi maestro llega con un libro viejo, antiguo, y me lo pone en la mesa y me dice, Daniel, tienes que hacer una pintura clásica. Elige una de las pinturas que están aquí. Y yo, pues como típico chavo ya rebelde, ¿no? O sea, estaba en la escuela, pero ya de, ay, qué huevo. Entonces abro el libro y abrí así nada más. Y la primera imagen que me salió, dije, esta la voy a hacer. Entonces empiezo a trabajar la pieza. Era un niño que se está quitando como un niño mendigo. Entonces empiezo a trabajar esta pieza. Me duré como un año porque una pieza clásica no es nada fácil. Claro. Y esta pieza la hice en el 2000. O sea, yo tenía 13 años. Total... A los 4 años, yo estando en la prepa, me voy a un viaje a Europa. Me voy a Inglaterra a estudiar inglés. Y en uno de esos fines de semana que estás allá, me voy a París. Voy a París, voy a conocer el Museo del Louvre y todo. Para eso iba... No, es que para mí fue muy impactante porque claro. Yo voy a París. Para eso, la pintura que hice yo no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era el artista, si existía, de dónde era. O sea, no tenía nada. Yo solamente vi la imagen, dije, esta la rompí y empecé a trabajarla y me quedó. Total que llego a París y voy al museo, iba con un grupo de amigos, éramos menores de edad, tenemos 17 años. Entonces resulta que yo en el museo me pierdo, porque había mucha gente, entonces de repente digo, pues ¿para dónde están? Y me empiezo a desesperar porque yo no sé hablar francés. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Y no había teléfonos celulares, o sea, ahí en ese entonces no había redes sociales, nada. Definitivo. Entonces empiezo a caminar por el museo, a estar buscando, y de repente llego a una habitación, un pasillo y una habitación que cerraba. Y cuando voy caminando y de repente, pues no, aquí no hay nada, me regreso, hace cuenta que sentí un golpe en el pecho y voy viendo la pintura original que había pintado 4 años antes en el museo, en uno de los museos más importantes. ¿Qué pintura es y qué artista? Se llama Un niño mendigo y lo pintó Esteban Pérez Murillo, es un pintor español. Wow. Entonces, cuando yo la veo, te lo juro que se me puso la piel chinita, sentí un golpe fuerte, pero sentí una paz porque me sentí en mi casa. Wow. Porque dije, ay, ya, o sea, como que no me sentí solo, perdido, y de repente, como reaccioné y dije, a ver, o sea, estoy frente, yo dije, esto es mío.
esto es mío, ¿qué está haciendo aquí? Esto es mío. Y ya empecé a leer la ficha, duré como 1 hora y media, yo creo, así pasmado viendo la pintura. De ahí salgo totalmente pues con la adrenalina, todo lo que... Ya no busqué a mis amigos, no busqué nada, me los encontré y lo primero que hice fue salir y marcarle a mis papás, ¿no? Aquí eran como las 3, 4 de la mañana. Me encanta. Me contestan y me dicen, ¿qué pasó? Yo, claro, espantados de por qué estás pensaron, marcando en la madrugada. Exactamente. ¿A quién creen que me encontré? Ya les platiqué. No, un artista, no, me conté la pintura. Pero ese momento para mí fue... Dije, esto es una señal. O sea, esto para mí, yo, un chamaco de 17 años, o sea, encontrarme con una pieza que yo ni siquiera sabía que existía, y dónde estaba aparte. O sea, toparme con ella en una habitación yo solo, para mí fue un mensaje muy fuerte como de que, Daniel, o sea... ¿Sabes que me encanta un poco esta analogía de hablando de los círculos, las vueltas que da la vida? Sí. ¿No? Como al parecer, y esto de que la vida sigue girando es tan cierto, sí, que al final terminaste en donde tenías que quizás fuera un punto de referencia y fuera ese tiempo perfecto en que si existía alguna nube gris, en decir, no, me quiero dedicar o quiero hacer otra cosa. Sí. Porque sí, entre los 13, 17 años, tenemos una mente tan joven y tan revolucionada y tan inexperta que te pueden pasar 1000 cosas por la cabeza, pero al final con todo este bagaje que tenías, la vida quizás te tenía que... O sea, tenías que pasar por eso, sí. Tenías que... Me perdí para encontrarme. Exacto, ahí. Exacto. Tenías que cruzar porque estoy seguro que a partir de ese momento fue un tiempo perfecto en tu vida en el que sí. No quedó la mínima duda hacia dónde. Evidentemente, eso es un gran primer paso de sí. Los que ya habías dado, pero si bien después de eso vendrían muchas cosas. Ahora, algo que me encanta que has comentado ya en varias ocasiones es el tema de la familia. Sí. ¿Cómo ha sido este apoyo y este soporte durante tantos años? Porque sin duda eres el reflejo de ellos. Gran parte de tu historia, lo decíamos, ¿no? Al inicio de esta inspiración que provocó sí. Tu mamá. Benditas mamás que hacen estas cosas y con los años terminamos siendo parte de esa gran historia. Estoy seguro que seguramente... son tus mayor fans en esta carrera. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Me imagino que hoy en día eres el gran orgullo, pero ¿cómo ha sido este soporte? Sobre todo que, pues, como artista siempre las personas son más vulnerables. Sí. Y siempre de quien se rodean puede ser una catarsis entre hacer una gran carrera y historias que conocemos sí. Desastrosas. ¿Cómo ha sido este apoyo de tu familia? Ha sido fenomenal. La verdad es que yo creo que no sería la persona que soy ahorita si no fuera por mis papás, porque ellos dos han sido los pilares para todo lo que hago. Y cuando me refiero que me dicen sí a todo, es literalmente sí a todo, ¿no? Digo, afortunadamente, te voy a ser honesto, o sea, afortunadamente soy una persona muy centrada, entonces no, mis locuras no llegan a un grado ya exagerado, sino sí. Que son locuras en cuanto a lo que yo aspiro, ¿no? Siempre han sido, ellos saben que yo he sido siempre muy soñador, muy aspiracional, siempre he buscado, no sé, y ellos siempre han dicho, lo que tú quieras y lo que te haga feliz, adelante, o sea, nosotros te apoyamos, entonces... Todo el proceso que he llevado desde que yo estaba en la secundaria, yo ya iba a concursos nacionales de pintura y se iban conmigo. Eran mis porras. Entonces, ellos han vivido conmigo todo este proceso. E incluso mi primera exposición a los 9 años fue un retrato de mi mamá. Entonces, yo no sabía lo que era una exposición. Y entonces la escuela prepara una exposición al público, colectiva, y de repente llega mi mamá, o sea, llegamos a la exposición y la gente, ¡ay, señora, ¿cómo está? Usted, la de la pintura del cuadro. Y mi mamá no sabía ni qué, era la primera vez para nosotros. O sea, ¿no habían visto la obra? No la habían visto. Okay. Yo la pinté en la escuela, se enmarcó y se coló. Mi mamá jamás la vio. Entonces... Cuando llega ella me dijo, oye, me sentí famosa porque todo el mundo me saludaba y quería saber que era yo la de la pintura. Claro. Y así fue nuestra primera experiencia porque en mi familia no existen artistas plásticos, pues no, soy el primero, digamos. Entonces era la primera vez y fue bastante emocionante. Y a raíz de ahí, todos los eventos siempre están conmigo. Todas mis exposiciones me acompañan. Si no me acompaña una, me acompaña el otro, pero siempre están conmigo. Nunca me dejan solo. Que eso es importante. Sí. El estar te da mayor seguridad. Pero Exacto. También, sin duda, creo que la formación... Hemos hablado mucho de esta parte personal, pero al final... Un artista no es visto si no es expuesto. Así es. ¿Me lo cuentas? ¿Qué sucede cuando eres niño, cuando empiezas a desarrollar este arte...
cuando vives en un estado en el que las prioridades son otras, te lo digo porque yo soy de Acapulco y esta historia me refleja un poco en estos temas, pero ¿qué pasa con el apoyo de la gente? Porque empiezan a ver a un artista, pero muchas veces, y te lo digo porque a mí me sucedió, empecé a lograr sueños y cosas que me acercaron estando fuera de mi tierra. Sí. Y eso es un poco difícil porque el otro día en TikTok encontré algo que decía, la Ciudad de México es para todos los que no encajamos en muchos lugares. Claro, entiendo que parte de la matriz del arte está en esta ciudad en muchos géneros. Pero creo que también es importante tocar de una manera suave estos temas porque hoy en día es otra generación que lleva estos temas en los estados, en provincia. Y el que se ha escuchado también creo que es sano porque artistas... Seguramente hay una generación que están haciendo en este momento. ¿Cómo fue esta situación o cómo lo viviste dentro del estado? Porque pues tener que brincar de Nayarit a Ciudad de México debe tener un porqué, ¿no? Sí, y un costo y un sacrificio también. Claro. Pues fíjate que en Nayarit yo tuve el apoyo, de hecho la galería, estando acá, me apoyó para poder hacer mis dos primeras exposiciones individuales en Nayarit. Y estando allá, pues obviamente yo hice la promoción, me gané estos premios, o sea, yo hice todo lo que, digamos, podía hacer en el momento. Claro. Yo sí, te soy honesto, sí intenté como acercarme a la plástica y todo eso, y desgraciadamente, digo, pues no sé si pasa en todos los estados, hubo como una resistencia. Entonces llegó un momento en el que dije, ¿saben qué? Pues con permiso, yo tengo muchas ganas de crecer y tengo ganas de hacer muchas cosas. Me vine a Ciudad de México y llegando aquí, la ciudad, la verdad es que a mí me recibió con los brazos abiertos. Wow. Me ha dado tanto la Ciudad de México que de las mayores satisfacciones en mi vida han sido aquí. Entonces, aquí he logrado muchas cosas que en mi estado no lo hubiera podido lograr, ¿no? Claro. Y en su momento, pues obviamente sí, el apoyo al arte siempre ha sido bastante menor, ¿no? A diferentes aspectos. Hay mucha necesidad, yo lo entiendo. O sea, son más las sociales. Sí, yo sé que en mi estado, por ejemplo, pues la mayor preocupación de la gente es la salud, es la alimentación, es la vivienda, es la seguridad. Entonces, resolver también. Exactamente. Y pues entonces yo entiendo, ¿no? O sea, no es un lugar en el que yo pueda hacer mucho. Entonces, sin embargo, ahorita que estoy aquí en Ciudad de México, que he tenido la fortuna de que me dé tanto, yo a través del arte he tratado de contribuir a causas sociales en subastas, hago donaciones. Sí, hay mucho evento benéfico, ¿no? Mucho evento benéfico, donado piezas. Entonces, yo siempre he creído que el arte no nada más es para comprar, coleccionar y admirar, sino que también el arte puede ser un medio para apoyar, para contribuir, para hacer un impacto también social positivo en las causas más vulnerables. Entonces, desgraciadamente, pues sí, tenemos que salirnos. Sí. Y ya que estás acá y empiezas a hacer cosas, de repente te dicen, oye, ¿por qué no haces nada? Yo, pues, oye, y cuando llegas a Ciudad de México, híjole, me imagino que venías con una maleta llena de sueños. Sí. ¿Cómo fue llegar? Porque al final, híjole, cuando eres joven, yo lo viví a los 18 años, empiezas a descubrir esta caja de Pandora en la que vivimos y te gana la emoción, pero también es de mucho cuidado. Sí. O sea, llegas, te acercas. ¿Cómo empiezas a enfocarte? Que también esto es importante hablar, porque al final la vida de un artista, creo que uno de las guías línea es la disciplina. Sí. Que sin duda lo hemos platicado desde niño, ¿no? Estos horarios de compartir la parte artística, que me encantaba porque así lo llamaban, ¿no? Sí. Si bailabas, cantabas, la parte artística. Ok, con la parte académica, ya era mucha responsabilidad para un niño de 7, 8, 9 años. Sí. Ya traías una formación, tienes todo el apoyo, pero llegar a esta ciudad de repente es un poco apabullante. Emocionante, pero sí llega a dar miedo. ¿Cómo llegas? ¿Cómo se empiezan a dar las cosas? ¿Cómo te empiezas a encaminar? Porque yo siempre he tenido una teoría. No sé si estés de acuerdo conmigo, sobre todo los que venimos de fuera, que la Ciudad de México, en aquellos años DF, o te adopta o te aborta. Es una cosa porque me ha tocado verlo con personas que llegan, les va muy mal y tienen que regresarse. Y hay quienes llegan y es todo lo contrario. Parece que llega una madrina y les dicen, aquí te quedas. ¿Cómo fue tu historia? Pues mira, yo creo que a los que les va bien aquí es porque traen una estrella, ¿no? Sí. Mi abuelo que tiene 105 años siempre me lo ha dicho, Daniel, tú tienes una estrella donde quiera que vayas. Wow. Qué hermoso regalo, te acompaña y es la que te abre las puertas, es la que... Entonces, yo cuando llegué a Ciudad de México, yo llegué con muchas expectativas.
con las mejores expectativas. Yo venía con muchos sueños porque yo desde que antes de terminar la carrera yo soñaba con venirme a Ciudad de México. Entonces, cuando llego aquí, pues sí, o sea, es una ciudad que una de dos, o te come o vives con ella, ¿no? Sabes vivir con ella. Yo creo que una parte importante es saberte rodear de las personas correctas. Sí. La Ciudad de México es bondadosa, muchas oportunidades. Aquí puedes crecer de una manera increíble. De hecho, yo considero que es la capital de Latinoamérica, ¿no? Porque vemos mucho extranjero que está aquí porque aquí quieren iniciar sus carreras. Entonces, nosotros siendo mexicanos y siendo de la provincia, del mismo país, venirnos para acá, pues tenemos ese privilegio. Sin embargo, yo llegar aquí sí fue con miedo, obviamente, desprenderme de mi familia, de mi casa. Era la primera vez que ahora sí me alejaba y decía, pues voy a seguir mis sueños. Entonces, qué difícil para tus papás. Fue muy difícil, sí, fue muy difícil al principio porque sí, pues era mucho sentimiento, ¿no? Porque por primera vez nos separábamos, pero también... ¿Cuántos años tenías? Tenía, pues no estaba tan chico, tenía 26 años, 26, 25, 26 años. Sí. Entonces, cuando yo llego, pues bueno, llego en plena edad de la fiesta y todo, y yo sí me planteé, a ver, o me voy por el camino de tomar esta ciudad por las riendas, o me dejo guiar por todas sus también tentaciones. Sí, exactamente. Y pues afortunadamente creo que aquí conocí a grandes personas, tengo grandes amigos en Ciudad de México que yo los considero mi familia, porque todo el tiempo que yo he estado en Ciudad de México, pues es la gente que me acoge, ¿no? Claro. Entonces, estar con ellos yo comparto, convivo, lo siento como mis tíos, como mis tías, como mis primos, mis primas, o sea, realmente aquí he encontrado grandes amigos, grandes personas que me han abierto las puertas de sus casas, sus departamentos, de su corazón. Entonces, afortunadamente, pues bueno, me rodeé de un grupo de amigos muy bueno, muy positivo. ¿Y eso cómo fue? ¿La vida te los fue poniendo? Porque eso también es o sea, hablando de estos momentos perfectos, parece magia, pero pues, son milagros que vienen del universo. Pues ese fíjate, universo que tanto exactamente. Y fíjate, pues el tema es, yo siempre soñaba, ¿no? Con ser parte de la ciudad, pero no nada más un habitante más, sino que convertirme parte también de su agenda. Claro. Entonces, ahorita, un punto clave, y mira, Óscar Román, por ejemplo, es un gran galerista. Tenemos una relación laboral, ¿no? Ya de años. Ya de años. 15 años más o menos ya con la galería, y aquí en Ciudad de México con él voy para 8 años. Pero él, Óscar Román, es una persona que tiene muchos amigos y grandes amigos. Sí, y es una persona que... Sobre todo en tema de arte. En el tema de arte, y aparte él... Y que además le mandamos un gran saludo a Oscarito Román. Y fíjate que él ha sido como un punto central para mucha gente, y a través de él hemos ido conociendo como estas comunidades, ¿no? De amistades, de grupitos. Artistas. De artistas. Entonces... yo le agradezco también porque gracias a él también conocí a mucha gente muy importante. Él tiene una historia, lo queremos invitar, él tiene una gran historia también, la verdad es que una vida dedicada al arte. Brutal. Sí, brutal. Y además creo que un gran ejemplo para ti también. Demasiado. O sea, yo le digo que cuando es trabajo es mi galerista, y cuando no, le digo que es como mi tío. O sea, realmente me aconseja, me regaña. Entonces, todo este grupo de personas a los que yo empecé a dejar entrar a mi vida, ellos me dejaron entrar a la suya, pues se convirtieron en mi familia. Entonces, ellos mismos te van guiando, ¿no? Claro. Ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, te van cuidando, y eso es importante. Entonces, llegar a la Ciudad de México hay que saber con quién nos vamos a rodear. No rodearnos con cualquier persona, porque, pues, bueno, depende de cuáles sean nuestros objetivos, ¿no? Y cuál sea el camino y hacia dónde quieras llegar. Pero, pues, yo no me arrepiento. La verdad es que ha sido las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y la Ciudad de México para mí es mi segunda casa. Eso me encanta porque sin duda es parte de esta gran historia, porque hoy es en donde logras ver a ese Daniel Azuara que siempre soñaste y que sin duda... Quizás ese niño de 17 años que estuvo enfrente de esa pintura, de ese niño, en ese contexto que después era interesante como investigar esta afinidad, ¿no? De la pintura. Quizás ese niño era como de, eso es lo que quiero, pero ¿hacia dónde voy? Sí. No sé, puede tener tanta metáfora hermosa en tu historia, pero que hoy en día ya en este adulto, que eres un adulto joven, pero que logras ver ese Daniel Azuara, que además creo que hoy en día aún sigues moldeando, no es como que digas, soy cuadrado y tal cual. No. Yo creo que al final los sueños siguen evolucionando, y sí quisiera hablar de eso. Sé que te han dado muchos reconocimientos, sé que llevas ya muchas exposiciones, que has dado muchas obras a muchas causas benéficas, pero ¿qué sigue en tu camino? ¿Hacia dónde te diriges hoy por hoy?
que si bien tienes ya una base sólida, que tienes una identidad muy clara, que además tu arte se ha visto en muchos países, además en México, en estas galerías, pero ¿hacia dónde vas? Hoy ¿dónde es ese punto de referencia de decir, ok, el siguiente sueño es para allá, la siguiente etapa es para allá como artista? Porque al final como artista todo el tiempo te estás reinventando. Pues sí, mira, ahorita yo lo que quiero es seguir pintando, o sea, que la vida me dé la oportunidad de seguir contando con las manos y con los ojos y la creatividad para seguir produciendo. Como dices, no estoy en el proceso todavía, ¿no? O sea, yo aún me considero pues, artista emergente, ¿no? Porque estoy en este proceso, no de descubrimiento, pero sí de evolución. Entonces, estoy experimentando nuevas formas, estoy empezando a planear ya el tema escultórico. Entonces, yo he dejado que la pintura y el arte me vayan dejando por donde me tenga que ir, ¿no? Yo confío mucho en mi trabajo y por donde las piezas se quieran ir yendo. Sí tengo una meta que es dejar algún precedente o dejar un legado que a futuro pues sea algún referente, ¿no? Así como hemos visto muchos artistas que dejaron legados increíbles en México y Latinoamérica, pues yo también tener algo que en esta época de la historia pues quede ahí Daniel Azuara, esta fue su propuesta, lo que hacía, y que se convierta en un caso de estudio, ¿no? Más adelante. Claro. Porque al final de cuentas todo lo que hago pues es creativo, es imaginación, ¿no? Es como mi mente trabaja, es hablar de perfección, es hablar de contención, es hablar del hombre, de la mujer, es hablar de todo. Entonces, sí me gustaría mucho como que todo esto que estoy haciendo ahorita en algún momento de la historia, pues quede ahí, ¿no? Quede mi pedacito y haber contribuido a la plástica latinoamericana y pues bueno, pues sea un referente para otras personas. Hablando de esto, al final todo esto se convierte en una inspiración para futuras generaciones. ¿A ti quién te ha inspirado de los artistas plásticos? ¿Tienes alguno en especial, un par que te hayan inspirado que digas, esto me gustó hablando de estos legados? Fíjate que, por ejemplo, en Nayarit, hay dos artistas que yo admiro mucho. Uno es mi maestro, que fue el que me enseñó literalmente a hacer puntos y líneas. Brizo. Y él, pues bueno, es un gran representante de la cultura huichol. O sea, no hay mejor persona que plasme la cultura huichol en México que él. Y Qué hermoso folclore, además. Sí. Y Vladimir Cora, que es también de Nayarit, él fue mi inspiración para crecer, para quererme salir, porque yo ya lo conocí acá en Ciudad de México, justamente en la galería, y yo dije, si él es Nayarita y él puede, pues yo también puedo. Claro. Y ese fue mi referente. Entonces, saber que él estaba en otros países y ver sus obras, eso me inspiró. Y ya estando acá, pues bueno, aquí conocí muchos artistas. Rodrigo Pimentel, que bueno, fue un gran pintor mexicano, ¿no? Falleció hace 2 años. Y realmente, digo, dejó un gran legado, ¿no? Que estuvo su exposición en el Museo Caluz. Entonces, de repente, llego al museo y estoy viendo una pieza de él que yo vi en su estudio cuando estábamos trabajando y todo eso. Y de repente te tocó ver el pre. Sí, claro, esa obra. Wow. Exactamente, o sea, porque en su estudio pues también tenía todas sus obras. Sí. Y ya posterior a su muerte, pues bueno, le hicieron toda una exposición ahí en el museo, en el centro histórico, y para mí fue muy impactante decir, o sea, aquí está la trascendencia, claro. Aquí está el legado. O sea, yo vi estas obras en su estudio colocadas, pues como todos tenemos en nuestros estudios, y de repente ya verlas en el museo como tal, haciendo un homenaje. Dije, espero que algún día me toque esto, pero sí es muy inspirador, o sea, claro. ¿No? Porque al final de cuentas el arte trasciende después de la muerte del artista. Y tristemente. Sí, desgraciadamente. Y pasa en todos los géneros. Pero fíjate que ahorita yo creo que sí es importante, ¿no? Y muchos dicen, bueno, del arte te vas a morir de hambre, ya que te mueras te vas a hacer famoso. Ahorita quería hablar de eso porque es un tema. Pero realmente sí es pues muy importante, ¿no? El saber pues hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y pues ser fieles a nosotros mismos. Completamente. Y yo creo que, Daniel, ser parte de ser fiel con uno mismo, sin duda, es esta identidad, pero también estos grandes mitos, ¿no? Que siempre están alrededor. Sobre todo, creo que en Latinoamérica es muy común. No quiero hablar específicamente de México, porque en Europa y en Asia el tema de los artistas es otro tema. Y bueno, en Latinoamérica, en Estados Unidos, creo que es uno de los países que incluso las carreras de artistas son como si fueran licenciaturas, ¿no? Sí. Cosa que en México la gente tiende más a verlo del lado como técnico. Sí. De una u otra manera, que luego te dicen muchos papás, ¿no? Cuando eres niño sí, ve a tus clases de lo que te gusta, pero estudia una carrera normal. Sí.
¿Cuál es la carrera normal? Espérame, al final de cuentas, ser artista es muchas horas de trabajo más y de frustración y todo este tema emocional que quizás una carrera, y no estamos demeritando para que no empiecen con cosas, son cosas distintas cada quien, pero sí existe un mito cuando la gente te dice, dedícate a otra cosa o estudia otra cosa. Sí se puede vivir del arte. Claro que se puede, es que el arte es una profesión, o sea, tú le das la seriedad que como le das a cualquier otra carrera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy arquitecto y yo tengo mi formación y llevo mis procesos de manera, pues como cualquier profesionista. Claro. Y en el arte, en la pintura también, o sea, yo hago mis contribuciones al SAT, o sea, ¿sabes? O sea, y ahí uno demuestra que sí, evidentemente sí es parte. O sea, sí. Entonces, tienes que llevar también tu administración financiera, tienes que llevar la administración de producción, o sea, tienes que dar la seriedad que se merece en cada cosa, ¿no? No pintas, no es un juego. No pintas, digo, hay gente que puede pintar por hobby, para relajarse, pero ya cuando llegas a un momento en el que tienes compromisos con galería, con exposiciones, con eventos, con clientes, pues eso ya no es, y yo no lo veo como emprendimiento ni siquiera, ¿no? Ya es una carrera en la que tienes que combinar tu talento, tu creatividad y obviamente la disciplina, pero lo tienes que combinar también con la responsabilidad, ¿no? Y con todo el esquema administrativo que necesitas para poder llegar a sacar adelante todo lo que estás haciendo, porque nada sirve que seas muy talentoso, que tengas la creatividad, que tengas el don, pero si no sabes cómo moverte, pues ahí va a quedar. Entonces sí, ya cuando te mueras y alguien descubre lo que hiciste, entonces va a decir, mira, este artista que nunca supimos quién fue, pues entonces el tema de la comunicación es muy importante, cómo te mueve relaciones públicas, el networking, todo esto es indispensable y más aquí en Ciudad de México. Que además eso es súper importante porque sin duda creo que las grandes carreras de éxito no se hicieron solas, ¿no? Todo tiene al final, tiene aleccionamientos, tiene situaciones, pero que sin duda eso te convierten en el gran artista que eres hoy en día. Y me llamaba mucho la atención hace rato que decías, es que todavía me considero como artista emergente. No sé si estás consciente o no de que tu obra básicamente ya hace ruido. Y esto es una trascendencia que al final creo que, o sea, como artista y como marca, que al final un artista se convierte en una marca, ¿no? Que es una parte comercial hacia la gente, pero también el artista interno, yo creo que hay una autorrealización que a la edad que tienes está increíble, Daniel, porque el poder vivirlo, palmarlo, estar consciente y disfrutar este proceso, creo que también es un gran regalo de la vida. Sí, totalmente, porque, pues sí, o sea, no estoy tan grande, tampoco estoy tan chico, pero estoy en una edad en la que estoy disfrutando mucho lo que hago. Yo siempre he dicho, ¿no? Que cuando estamos pintando, cuando estoy pintando en el taller, es como todo el proceso creativo de la grabación de un disco, ¿no? Pero cuando llega la exposición, te vuelves como el artista en el escenario, ¿no? Eres como el rockstar en el momento y también es adrenalina, porque es mucha, puedes llevarte 2 años trabajando, pintando sin dormir, desvelándote, lastimándote el cuerpo, porque son cosas que la gente no ve. O sea, todos los acrobacias que tenemos que hacer para pintar cuando son formatos grandes, tenemos que estar en el piso, acomodarnos y los solventes y todo lo que consumimos. Claro, entonces, ya cuando está en la galería, en las exposiciones, pues la gente dice, ay, que está muy bonito y todo y así. Y dices, no sabes cuántos meses te llevaste. Entonces, es una parte también de mucha satisfacción ya cuando está ahí, cuando ves que llega la gente que le gusta, que empiezan a comprar, que llega prensa y todo eso, es muy bonito. Es la parte bonita también, pues, del reconocimiento, ¿no? Claro, y se vale también que te sientas, pues, importante ese día, ¿no? Esa noche. Entonces, yo la verdad lo disfruto muchísimo. De hecho, también tengo el tema de los eventos con autos, ¿no? Que me invitaban a hacer intervención de autos. He pintado, Eso te iba a preguntar, las colaboraciones. ¿Cómo ha sido esa parte en tu carrera? Fíjate que ha sido muy satisfactoria porque, a diferencia de pintar las piezas, ¿no? Las obras para las exposiciones, también hacer estos performances son muy divertidos para la gente, ¿no? Porque a final de cuentas te conviertes en un showman en el momento. Porque se hace un evento muy grande, se hace en hangares de aviones, el primero que hice fue en el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces, es el artista en acción. Y es lo que la gente muchas veces no ve. Entonces, ponernos con autos de lujo y empezar a intervenir y todo, y empezar el proceso creativo, pues se convierte en un evento totalmente, pues es show, es performance. Y la adrenalina debe estar al tope también. Claro, porque te presentan, y sales como que si vas a cantar, ¿no? La verdad es que sí te anuncian como sí, claro. Pero además, bien merecido. Sí, es muy bonito, la verdad, yo lo disfruto también.
son eventos que duran 5 horas y tú te dan, ¿sabes qué? Pues en 3 horas tienes que aventarte esto. Sí. Entonces yo tengo la fortuna de poder agarrar mi propuesta y plasmarla en los autos. Me encanta. Entonces ahí empiezo a mezclar, ¿no? Cómo el arte también brinca a otro sector del mercado, que es el automotriz, que es el lujo, que son los aviones, todo eso. Y pues digo, a final de cuentas el arte puede estar en cualquier lado, ¿no? O sea, sí, además nunca sabes. Eso es algo que me encanta, que no hay un límite. No. Y que puedes crear lo que quieras y que puedes colaborar con quien quieras. Sobre todo que hoy en día creo que este tema de la era digital ha logrado ampliar, ¿no? Estos límites que muchas veces en las carreras, en los perfiles, a veces hasta la edad. O sea, yo en temporadas pasadas del Tiempo Perfecto, bailarines que llegaba a tener que ya tener 40 era un pecado. Sí. Es como de ya eres el anciano de ancianos y es como, ¿por qué? ¿Por qué limitar si tienes un talento a algo que está normado por alguien que determinó que ya a esa edad te ves grande? Creo que eso es algo que como artista naciste con ese don, lo fuiste puliendo, lo fuiste perfeccionando y te vas a morir con eso al final de cuentas. ¿Por qué no reinventarse? ¿Y cuántas historias no hay de artistas que le terminan dando la vuelta a lo nuevo y que quizás lo último termina siendo muy distinto a lo que empezaron? Lo que me encanta, Daniel, sin duda es esta gran historia que tienes, que sin duda eres un guerrero de esto, y lo que me encanta es que desde niño lo tenías claro, que nunca titubeaste, evidentemente fuiste descubriendo. Creo que ese proceso es distinto a cuando tienes algo tan claro que te enfocaste, y que hoy en día sí creo que definitivamente la persistencia, porque no debió haber sido tan fácil. Claro. Lo hemos narrado en tan solo un rato, en el de pasaste lo de las escuelas, el que llegaste a Ciudad de México, el apoyo de tu familia, pero todo tiene también altas y bajas, y seguramente has tenido momentos de gran felicidad como estos de los que estamos hablando cuando ya presentas una exposición, pero también hay muchos momentos en el que como artista eres vulnerable a las emociones, eres un carrusel de emociones, y incluso al preparar una pieza o a veces tener algo, presentarlo y que te digan que no. O sea, porque así como puertas se abrieron, también se cerraron otras. Claro, al final de cuentas eso pasa mucho. Lo que me encanta es verte hoy aquí, el que estás en un lugar en donde quieres estar, y que eso de emergente yo lo quitaría de hoy en adelante. En realidad eres un gran artista, estás en una de las galerías más importantes, además rodeado de grandes nombres del mundo del arte, porque además lo eres, y eso al final de cuentas no lo dice Oscar Román, que es tu gran amigo, o la gente que te conoce, sino quien compra tu obra, que al final de cuentas eso es la parte más importante. Hace unos días nos topamos en un lugar y enseñabas este cuadro gigantesco que pusieron en una que se ve espectacular. Me encantaría cerrar que nos dieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tus piezas, que esto también es muy importante. Y 3, este programa, curiosamente, pareciera que es gente adulta la que lo ve por la edad, pero hay mucha gente de 18, 20 años que nos ve, y que es una edad en el que, te digo, la misma sociedad, hoy por hoy me ha pasado en el que hay personas de 50 años que a mí me hubiera encantado ser. Sí. ¿Por qué limitarse? Se nos olvida, Daniel, que la vida es una, y que están pasando tantas cosas en este mundo que al final lo único que nos vamos a llevar es lo que hicimos. Y lo que hicimos de nuestra vida. Quitar esos rollos mentales de que tú no puedes hacer eso no es para ti. No importa, al final de cuentas, si lo intentaste y viste que no, listo. ¿Qué mensaje le podrías dar a todas las personas? Y no solamente gente joven, que al final creo que son los que más sabios pueden estar de esto, pero también hay mucha gente adulta frustrada de que los sueños sí se pueden conseguir, aunque a veces parece que la vida te dice que no, pero eres un gran ejemplo de que sí se puede. ¿Qué les podrías decir para tocar esos corazones? Pues yo siempre he sido, como te lo dije en un principio, soy muy soñador y soy muy aspiracional. Entonces, nunca dejar de creer en los sueños que tenemos, pero sobre todo nunca dejar de creer en nosotros mismos y ser fieles a nosotros mismos. A mí me pasó, lo ahorita que comentas de Emergente, digo, te agradezco mucho las palabras, porque la verdad es que sí pues las aprecio, ¿no? Y sí me llegan. Yo cuando tenía 20 y tantos años, pregunté justamente en la galería, ¿no? Pues, ¿cuál es el artista más joven que tienen? Pues yo, para saber si yo podía entrar. Y a mí me dijeron así: el artista más joven que tenemos aquí tiene 36 años. Y son nuestros artistas emergentes. Y dije, no, pues me faltan todavía como 15 años para poder llegar a esto. Y de repente, qué fuerte, estoy a los 36
Y dije, estoy en donde alguna vez me imaginé o quería yo estar. Claro. Y no me di cuenta. Y de repente te dije, ay, o sea, cuando me doy cuenta de la situación, dije, estoy en donde yo quería estar. Entonces, han pasado por mí muchas cosas, no solamente en tema del arte, profesionales, personales, que yo siempre he sido muy soñador y afortunadamente la vida, el universo me ha permitido vivirlas y reafirmarme. O sea, todo lo que tú desees se hace realidad. Claro. Cosas buenas y malas. Entonces siempre hay que ser muy positivos, ir pensando en que todo va a salir bien y que nos va a salir bien y que vamos a estar mejor. Entonces yo les recomendaría que no desistan de cualquier sueño que tengan. Nunca es tarde para hacerlo. Y te lo digo porque mi abuela hace 2 años que falleció, en paz descanse, yo le hice algunas preguntas y le dije, abuela, ¿hay algo que te arrepientas? ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer? Qué fuerte pregunta. Y empezó a llorar y me dijo, me hubiera gustado disfrutar la vida, hacer muchas cosas que no pude hacer. Me arrepiento no haber vivido como yo hubiera querido. Entonces fue para mí me causó mucho ruido porque dije, tiene toda la razón. O sea, entonces la vida es muy corta, la vida no es comprada, o sea, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces hay que hacer todo lo que nos guste, obviamente, sin perjudicar a nadie, sin hacerle daño a nadie, hacer todo lo mejor que podamos y dejar nuestro granito de arena en el mundo, ¿no? Que alguien se acuerde, lo que sea que hayas hecho, con que hayas impactado a una sola persona, con eso es suficiente. Ya hiciste el bien a alguien más. Entonces, no desistan, luchen por sus sueños, los sueños se hacen realidad. Yo creo 100% en la energía del universo y todo lo que pensamos, pues se concreta. Claro. Y pues ha sido como yo he ido funcionando y es por el camino por el que me he ido guiando, literalmente. Sin duda, este programa tiene un eslogan, dice, no antes, no después, todo al tiempo perfecto. Al final de cuentas, yo creo que cuando naces con esa estrella de la que tu abuelo hablaba, al final creo que la tenemos que encontrar, pulir, ¿no? Adoptar y caminar, porque al final como seres humanos venimos a eso. A ver, sí. no hay ninguna mudanza, Daniel, que se lleve cuentas bancarias, carros, casas, nada. Al final nos llevamos esto que vivimos, trascendemos de esa manera y creo que es lo único que al final va a contar nuestra historia. Nunca van a decir, tal artista tenía en el banco. Digo, hay algunos medios que se meten en esos temas, sí. pero de forma humana, o sea, algo que inspire, nunca van a decir, mira, su cuenta quedó en... Siempre es lo que vives, es lo que te llevas, es la experiencia. Y pues quiero agradecerte este espacio, esta plática, porque sé que va a tocar el corazón de mucha gente que nos está viendo y sobre todo que, insisto, no es un tema de edad. Lo publicaba ayer en una red social. Los sueños no tienen que ver con... No conocen una edad. Al final de cuentas, hay una historia muy, muy curiosa. Chespirito hizo su primer personaje exitoso a los 40 años. Y el segundo más exitoso lo hizo a los 41. Y así hay historias de personas que a los 40, 50 han logrado hacer cosas, sí. y que me encanta porque de eso se trata la vida, de disfrutar, porque eso que sabemos hacer o eso en lo que nos especializamos, al final es tu marca y es lo que va a quedar y es lo que te va a hacer feliz y pleno. Entonces, pues quiero cerrar con eso el programa. Daniel, muchas gracias por ser parte de Al Tiempo Perfecto, por inspirarnos, por contar esta maravillosa historia y sobre todo... seguir creyendo que los sueños no caducan y que vamos por más. Compártenos tus redes sociales. Gracias, muchas gracias, Alan. Bueno, mis redes sociales estoy como Azuara Daniel en Instagram. Es prácticamente donde subo pues todo lo que hago. Mis obras están aquí en Galería Oscar Román, en Julio Verne 14, en Polanco. Ahí está prácticamente gran parte de mi colección. Y obviamente, pues bueno, pues en Nayarit tengo por allá otro estudio donde tengo también obra. Y pues bueno, a través de redes sociales también me pueden contactar. Y pues nada, pues simplemente agradecerte, Alan. Realmente es un espacio increíble. Gracias. Con la oportunidad de poder llegar a gente y sobre todo si es gente joven. Sí. También, ¿no? Que tanto lo necesitamos ahorita, llevar buenos mensajes. Sin duda alguna. Pues gracias, Daniel, un placer. Y esto fue la historia de Daniel Azuara. Estoy convencido que va a ser un gran episodio y que va a tocar el corazón de muchos de ustedes. Y sobre todo, seguir creyendo que los sueños se pueden cumplir aún la adversidad y aún te digan no. Déjalo de lado, aviéntate y ya verás. Aquí tenemos una gran historia. Gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio en Al Tiempo Perfecto.